Está, está Joana Duarte, que es secretaria gremial de la UTEP, de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Está Ezequiel Barbenza, que es presidente de la Fundación Al Sur, es economista y doctor por la Universidad de Évry de Francia. Se especializa en macroeconomía, economía popular y políticas públicas y fue funcionario del Ministerio de Economía y la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación. Y trabajó como consultor en la OIT, en la FAO, en el Banco Mundial y en la OEA y es docente e investigador universitario. Daniela Bravo, que es actualmente concejala de Tafí Viejo en Tucumán, eh, y es abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, y fue directora de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia de Tucumán entre el año 2010 y 2016, y secretaria de Promoción Social y Desarrollo Inclusivo del municipio de Tafí Viejo hasta el año 2023. Previo periodo durante el cual formó parte del diseño del Plan de Desarrollo Productivo Local que entiendo que va a estar presentando ahora en, en su intervención. Y por último, Leandro Llorente, que es economista de la UBA, es investigador postdoctoral, participó como investigador en proyectos europeos sobre economía circular, trabajó como consultor sobre temas vinculados al desarrollo económico y la sostenibilidad, y previamente como investigador y analista en el Ministerio de Trabajo de la Nación, eh, al cual Leandro ya te cedo la palabra para arrancar. ¿No? Bueno, muchas gracias, Joaquín. Quiero aprovechar para agradecer a CEPAS y a Yara en particular por la invitación a formar parte de este conversatorio, que la verdad que trata de dos temáticas que me gustan mucho que verlas relacionadas, ¿no? Y vinculadas, que son la economía circular y la economía social y popular. También, bueno, aprovecho para celebrar el lanzamiento de la ELES y desearles el mayor de los éxitos, que me parece una iniciativa por lo demás muy interesante. Bueno, a mí tal vez me toca representar hasta cierto punto, porque veo que en parte lo podríamos hacer todos, pero el punto de vista por ahí más académico o conceptual, ¿no? Sobre la economía circular. La verdad me da mucho gusto poder dialogar y aprender también de experiencias de representantes que están en la aplicación práctica, ¿no? En la gestión pública, en el mundo del trabajo, en la sociedad civil, bueno, como son Daniela, Joana y Ezequiel. Así que bueno, creo que estas interacciones son fundamentales, ¿no? Para nutrirnos mutuamente, para poder contribuir también, o sea, de mi parte, poder contribuir de esta experiencia me valoriza mucho también el trabajo académico y de investigación, así que bueno, de nuevo estoy muy contento y muy agradecido. Eh, Quisiera, si puede ser, les pido proyectar las filminas. No se asusten, son solamente dos filminas. A Está ver, ya ahí está. presentada, me parece. No sé si todos lo Ah, ven. está bien. No, sí, sí, es que disculpa, lo tenía minimizado, entonces yo no lo veía. Ah, perfecto. Es solamente, bueno, para por ahí graficar un poco algunas cuestiones que quería comentar. En principio, mi intención no es entrar por ahí en una exposición demasiado técnica, ¿no? Sobre economía circular, pero sí me interesa tal vez transmitir algunas ideas que actualmente están siendo debatidas, ¿no? A nivel internacional sobre economía circular, principalmente en el ámbito académico, pero cada vez más en el ámbito político, ¿no? En el desarrollo de políticas públicas. Y que me parece que, bueno, me parece que son de interés teniendo en cuenta, ¿no? En el marco de una escuela de economía social y popular, pero además que tiene esta perspectiva que comentaba Yara previamente de transformación social y económica, que bueno, me parece genial esto vincularlo específicamente con cómo encaramos la estrategia de economía circular en nuestro país. Eh, Así que, bueno, me parece también que es importante que, si bien son ideas, ¿no? De las de economía circular, que algunos dicen que son un reciclaje de otras ideas más antiguas, ¿no? Un poco jugando con parte de del propio sentido, ¿no? De la economía circular. Eh, pero sí que es verdad que son conceptos que están, bueno, actualmente muy de moda y me parece que es muy importante que desde la periferia nos apropiemos, ¿no? De estos conceptos, sobre todo cuando la economía circular es central o empieza a ser cada vez más central en las estrategias de desarrollo económico, productivo y de la sostenibilidad ambiental, bueno, a nivel internacional, cada vez más en el contexto latinoamericano.
de a poco también más en el país, en Argentina, ¿no? Que empiezan a aparecer tal vez a nivel subnacional estrategias y planes de acción en el sentido, ¿no? de incorporar la economía circular. Entonces me parece que está bueno también en un momento donde como se está discutiendo el concepto también en el país, bueno, entrar en esa discusión y apropiarnos también, ¿no? Y poder darle nuestra impronta y nuestra idiosincrasia y en función de nuestras problemáticas específicas, ¿no? Eh, bueno, yendo por ahí sí un poco al concepto, ¿no? En sí mismo, como, bueno, tal vez saben que, un poco lo adelantaba antes, economía circular es un concepto así un poco recauchutado de conceptos previos, ¿no? Al menos desde el punto de vista académico, pero en algunos casos hasta se le llama un concepto paraguas, ¿no? Que trata de tomar distintas cosas y que, bueno, como decía, se puso de moda. Pero no hay una definición totalmente consensuada, ¿no? Vieron, seguramente habrán escuchado del marco de las tres R's, hay otros que dicen que son 4, 5, 10 R's, y bueno, distintas actividades que se van incluyendo, ¿no? En el paradigma. Este, pero bueno, en principio me imagino que la acepción de la economía circular, que suele ser tal vez la que más tenemos a mano, es la idea de ¿no? Una economía que busca cerrar los ciclos de los materiales, ¿no? Una economía en la que nada se pierde, ¿no? Tal vez esta sería la idea que está más vinculada con el reciclaje, con el reaprovechamiento, con la revalorización desde el punto de vista de los materiales, ¿no? Después tal vez hay un segundo grupo de conceptualizaciones que tienen más que ver con la idea de reducir la intensidad de uso de materias primas y de recursos, ¿no? Ideas tal vez que tienen que ver con la ecoeficiencia, también con reducir la cantidad de contaminación que se genera, ¿no? por unidad de producto, ¿no? Por ahí una visión más centrada sí, en la eficiencia económica y en cuanto a lo que es reducir las externalidades negativas, ¿no? Como solemos hablar a veces los economistas. Y tal vez un tercer grupo de definiciones que personalmente me parece que enriquecen mucho bueno, al concepto de economía circular y también nos sirven mucho a nosotros para discutir las estrategias con las que vamos a implementar la economía circular, tienen que ver con la idea de preservar el valor, ¿no? Conservar el valor el mayor tiempo posible, ¿no? Y esto, es decir, ralentizar los flujos materiales y que se mantengan, ¿no? En uso durante el mayor tiempo posible, ¿no? Entonces me parecía interesante mostrar este esquemita muy, muy simple, tal vez lo hayan visto. Hay uno que suele verse más, que es el de la Fundación Ellen MacArthur, que parece como una mariposa con todos ciclos y loops que dan vuelta, pero bueno, este me pareció tal vez más gráfico de esta idea de que, bueno, no producir, ¿no? Crear valor, agregar valor a lo largo de la cadena productiva se puede a veces pensar cómo ir trepando o ir subiendo una cuesta, ¿no? Pues uno va ganando energía potencial, ¿no? Y esto, bueno, representa también todo el trabajo, ¿no? Como generador de valor. Y si en una sociedad de descarte, ¿no? Donde los productos, nada, una vez que se consumen y se descartan inmediatamente y no se hace nada después, digamos, una vez consumido, es como si despeñáramos, ¿no? Ese valor del otro lado, bueno, se perdió totalmente o vuelve a cero, ¿no? Entonces la economía circular, me gusta esta imagen es tratar de que esa loma, ¿no? Se haga lo más parecido a una meseta posible, ¿no? Que el valor de lo que producimos se mantenga y eso se hace a partir de muchas estrategias, ¿no? Obviamente, la que tenemos por ahí más a mano, el cierre de los ciclos materiales, es importantísima, pero también es una de las más difíciles porque requiere muchísima energía, requiere muchísimo trabajo también bueno, no voy a descubrir la pólvora, no diciéndolo, pero bueno, de recolección, de separación y bueno, no todos los materiales sirven después en los procesos productivos, bueno, nada que no sepan, pero me parecía interesante que previo a llegar a ese último eslabón, tal vez importantísimo y fundamental, hay otras estrategias que nos permiten que ese valor, ¿no? esa energía potencial, digamos, que generamos al fabricar los productos, se conserve durante el mayor tiempo posible, como, bueno, estrategias. ¿Podría pasarse a la filmina siguiente, por favor?
A ver, yo veo la misma, pero tal vez es mi... Ay, perfecto. Muchas gracias. Este, ¿no? Entonces ahí empezamos a tener un menú mucho más grande de estrategias que tienen que ver con la economía circular y que también de alguna forma ponen en valor, no porque no lo tuvieran previamente, pero o llaman la atención, ¿no? En este nuevo paradigma productivo sobre actividades que ya venimos haciendo y que tal vez lamentablemente se las valora muy poco socialmente, ¿no? Entonces acá hay un gran problema de que a veces nos pasa que las actividades que, si tuviéramos una concepción de la economía circular, desde el punto de vista de, ¿no? de conservar, de preservar, de cuidar en el tiempo, nos parecerían las más valiosas cuando vamos a los datos, cuando vamos a, bueno, qué salarios se pagan, cuáles son los márgenes que tienen esos sectores productivos y demás, son sectores que en muchos casos, bueno, eso, pagan salarios muy bajos, tienen altos niveles de informalidad y eso refleja en buena parte el propio interés de la sociedad por hacer algo al respecto, ¿no? En términos de preservar el valor. Entonces, como pueden ver, bueno, tenemos un menú muy grande de estrategias, pero me parecía interesante poner en valor que todas las actividades, por ejemplo, de reparación, de reutilización, que son cosas que por ahí para nosotros son normales, ¿no? Porque de hecho también lo necesitamos por nuestras propias estrategias de vida, no es que uno pueda andar gastando todo el tiempo en comprar cosas nuevas y tiene que hacer durar las cosas. Y bueno, eso es economía circular también y debe ser parte de una estrategia consensuada, digamos, de economía circular. Y me parecía interesante también incorporar la cuestión de, bueno, sí, las actividades de preservación del medio, pero también de cuidados en general, ¿no? Que son actividades fundamentales y que también se pueden relacionar con una visión amplia de la economía circular. Eh, entonces, esto tal vez, bueno, por ahí puede sonar muy bien. Claro, el problema me van a decir seguramente es que está muy lindo, pero vivimos en una sociedad de consumo donde bueno, pasan cosas como, por ejemplo, que a veces se fabrican cosas para que, a propósito, para que sean obsoletas y para que no sirvan lo antes posible, a veces por cuestiones técnicas y a veces por modas también. Este, bueno, eso es como un caso de los más resonantes, ¿no? Pero también todo el tiempo, para proveernos, ¿no? De lo que consumimos, en realidad las cadenas de suministro que mueven un montón de productos por el mundo son bastante poco circulares, ¿no? Al final se está generando una huella ambiental enorme para proveernos de lo que consumimos en el día a día. Bueno, ¿cómo entra todo esto en la economía circular? ¿Cómo hacemos para seguir siendo eficientes, ¿no? Y traer las cosas de donde se producen de manera más eficiente y al mismo tiempo respetar, ¿no? La proximidad y mantener el valor en cercanía, ¿no? No dependiendo de estas grandes cadenas. Y bueno, otros problemas como los que comentaba antes, que reciclar requiere muchísima energía de todo tipo. Entonces, una pregunta que tal vez surge, ¿no? O nos puede surgir es si es posible alcanzar una economía circular si no modificamos de raíz la forma en la que producimos y consumimos, ¿no? Un poco lo que comentaba Yara en la introducción. ¿No? Entonces, por ahí, yendo un poco al marco internacional, por ahí tenemos distintas respuestas. No sé, en el caso de los chinos, por ejemplo, de China, bueno, China tal vez saben que tuvo la primera ley de economía circular a nivel internacional, es decir, que viene ya hace bastante tiempo progresando en esa cuestión. Pero claro, los chinos nos van a decir, bueno, nosotros ya tenemos socialismo con características chinas, la economía circular forma parte de todos nuestros planes estratégicos, no sé, a que se arreglen otros. Este, la Unión Europea, por ejemplo, que es tal vez otro de los núcleos donde más dinamismo tiene la estrategia de economía circular como estrategia fundamental de desarrollo económico, dicen o responden, ¿no? Ante esta pregunta, ¿no? De si es posible alcanzar la economía circular, dicen, sí, sí, es posible, seguro, eh, con buenas intenciones, ¿no? Fortaleciendo la comunicación y, lógicamente, trabajando codo a codo con empresas, con grandes multinacionales que se vayan convirtiendo, digamos, al paradigma de la economía circular. Eh, Ahora, el tema es que en el caso específico de la Unión Europea, si bien es cierto que está desarrollando actualmente marcos y también normativos que son ejemplares a nivel internacional, se hace, por ejemplo, mucho foco en la cuestión del diseño, ¿no? De cómo
combatimos la obsolescencia planificada o programada desde el momento de diseñar los productos, pero la preocupación originalmente de la Unión Europea por la economía circular, ¿no? Que tal vez es más evidente a partir del año 2015 porque bueno, ahí empezó el plan de acción de economía circular europeo, pero ya viene de antes. Bueno, primero eran los materiales críticos, ¿no? Las materias primas críticas que en ese caso dependen muchísimo de las importaciones, como saben. Entonces, era importante tratar de retener la mayor cantidad de materiales críticos al interior de la Unión Europea. Por otro lado está la cuestión de los residuos, ¿no? De que hay tasas altísimas de reciclaje en la Unión Europea, de hecho son ejemplares a nivel internacional, pero no así lo que se llama o mejor dicho, se produce como un agujero de circularidad, que dicen un circularity gap, dicen, que tiene que ver con las empresas todavía no cambiaron sus matrices productivas para poder aprovechar todo ese material reciclado. Entonces tenemos tasas por encima del 50% de reciclaje, pero tenemos tasas de aprovechamiento de uso por parte de las empresas de materias recicladas de menos del 10% en muchos casos. Entonces, esos materiales reciclados se exportan, ¿no? En parte vienen para acá, y con los problemas que ya sabemos que eso trae, bueno, para el país. Y por otra parte, la estrategia europea de economía circular se utilizó en buena medida como respuesta a la recesión que se produjo, ¿no? Después de la crisis internacional bueno, del 2008 y hasta bueno, la Unión Europea extendida por unos años. Entonces, está bien, toda esta confluencia de situaciones, ¿no? De causas genera que la Unión Europea tenga muchísimo impulso, ¿no? O le dé muchísimo impulso a la economía circular. Eh, pero yo me pregunto, ¿no? Si dejamos que esa estrategia sea guiada en mayor medida por los intereses de grandes corporaciones que colaboran y que guían de alguna forma esa estrategia de economía circular, lo que nos termina pasando o terminamos teniendo algunos problemas que, bueno, al menos yo identifico. Uno tiene que ver, por ejemplo, con que se empieza a poner el foco sobre la propiedad de los residuos, ¿no? De quién es el residuo. ¿No? Entonces empieza a pasar que, no sé, surge la queja de, los cartoneros se apropian, se creen los dueños de los residuos o nos roban la basura, como dijo algún personaje alguna vez por aquí. Este, Esa es una preocupación, por ejemplo, desde ese punto de vista. ¿Es el tipo de preocupaciones que queremos en nuestra estrategia de economía circular? Eh, Otra preocupación es, por ejemplo, la idea de lo que se llama la servitización, ¿no? Pasar de productos a servicios, ¿no? Es decir, que las empresas conserven durante digamos, el mayor tiempo posible la propiedad sobre los bienes y nosotros nos vamos convirtiendo de consumidores, de dueños de lo que compramos, ¿no? De los bienes que compramos a las empresas nos vamos convirtiendo como que estamos alquilando, ¿no? Bueno, estamos acostumbrados cada vez más con las plataformas, ¿no? Que somos cosas que antes teníamos por ahí en nuestra computadora, ahora las buscamos, digamos, tenemos una suscripción paga en la nube. Bueno, esta idea de que bienes que antes se compraban, ¿no? Y uno se volvía propietario al comprarlos, eh, pasa a ser suscriptor, bueno, eso mantiene, o sea, es una idea que en muchos casos es muy interesante. Por ejemplo, un típico caso es el de no sé, los lavarropas, que nosotros lo usamos una vez cada tanto por ahí y el vecino lo usa una vez cada tanto y cada uno tiene el suyo. Bueno, si usáramos todos el mismo, no haría falta producir tantos lavarropas, nos dedicamos a repararlos y a mantenerlos. Bueno, por dar un ejemplo, es decir, hay muchos casos que son muy interesantes y como ese seguramente se conocerán un montón, pero bueno, hay que poner tal vez la atención, ¿no? Si vamos a ser críticos por ahí desde una perspectiva más transformadora, en que, ojo, que la empresa no solo sigue siendo dueña de los bienes de producción, sino que además también pasa a ser dueña de los productos finales. Si esto se extendiera o si pusiéramos el foco solamente sobre esta cuestión. Entonces, bueno, son cuestiones eso, como a prestar, me parece, o yo invito tal vez a prestar atención. Así que, básicamente, tal vez es plantear un poco la diferencia entre pensar la economía circular como una estrategia de retener valor dentro de la esfera privada, ¿no? De la empresa y de la gran empresa sobre todo. Estoy pensando, por ejemplo, casos como el de Amazon, que tiene a nivel internacional toda una cadena
logística y de alguna forma que soporta, digamos, modelos que podrían ser circulares, ¿no? Entonces, pero siempre dentro de lo que es la esfera privada, ¿no? El valor conservado dentro de ese sitio. Eh, y la corporación, que es la que dicta el ritmo con el que se consume, qué se consume, dónde, cuándo, cuánto se te puede gastar o no, porque al fin y al cabo uno pasa a ser un suscriptor de lo que está comprando, ¿no? Entonces, está delegando, digamos, ese tipo de decisiones. Eh, Nada, lo planteo simplemente como algo a discutir. Y frente a esta visión, ¿no? Tal vez de economía circular, cómo retener valor al interior de la empresa, tal vez pensar la economía circular al revés, como tratar de adaptar nuestra actividad en general, no solamente por una cuestión de las empresas, sino en términos generales, pero adaptar nuestra actividad a lo que son los ciclos naturales y los requerimientos de preservación y de conservación de los ecosistemas y de todo aquello que necesitamos para vivir. Es decir, poner el foco de la economía circular sobre las necesidades de las personas, ¿no? Y la mejor forma, en todo caso, de producir de manera sostenible, pero siempre con el norte de cuáles son las necesidades de las personas, ¿no? Entonces, esto implica, por ejemplo, y requiere reciclar, reaprovechar, valorizar, es importantísimo, pero tiene que ser de una forma segura, tiene que ser de una forma saludable, tiene que ser con derechos. Pero también se pone en valor, como les comentaba antes, las actividades de cuidado, las actividades de reparación, eh, reducir todo consumo tal vez que es como innecesario, que está vinculado, que no está vinculado efectivamente con estas necesidades, ¿no? de cuidado y sostenimiento del ecosistema. Y me parece fundamental que estas decisiones se tomen o se busque, por eso también es importante este tipo de espacios, tender a que se tomen de forma democrática, de forma consensuada, con participación ciudadana activa en las decisiones y políticas que se tomen en base a las estrategias de economía circular y de desarrollo económico en general, y que podamos preguntarnos, ¿no? Y participar pensándonos qué economía circular queremos, ¿no? Entonces, eh, bueno, creo que esa sería tal vez mi- o el núcleo de mi intervención. Buenísimo. Daniela, Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo también agradecer la invitación de CEPAS a participar, eh, celebrar el lanzamiento de esta escuela y también el espíritu latinoamericanista, porque me parece que ahí hay que hacer mucho foco en la integración. Eh, y bueno, la idea era poder presentar una una política de Estado que se ha planteado acá en Tafí Viejo, vinculada a lo que es la economía circular, pero también a esta perspectiva de transformación no solo económica, sino también social, ¿no? Pensando en que en el diagnóstico que teníamos en el municipio, ya pensando en una gestión desde el 2015, empezaba a resultar nuevamente preocupante. Ya en el 2018 estábamos con niveles de emergencia alimentaria muy grandes. Imagínense, Tafí Viejo forma parte del Gran San Miguel de Tucumán, es un municipio de 90.000 habitantes, el segundo municipio más grande después de la capital acá en Tucumán, y ha tenido en su historia el mayor desarrollo económico vinculado a los talleres ferroviarios, que, bueno, las políticas neoliberales los van cerrando, entonces realmente poder empezar a enfocar que el rol del Estado también es poder diagnosticar esa situación y empezar a pensar su política productiva vinculada también a su política social, por un tejido social que está muy debilitado. eh, bueno, nos ha llevado a un diagnóstico y a un camino que hemos emprendido, que es el que les quiero contar, eh, voy a contar como el camino hacia el parque de producción social no arrancó así.
pero ese fue el horizonte que buscábamos cuando iniciamos. Si la querés pasar a la... Tafí Viejo se viene dando un plan de gestión integral de residuos desde el 2015. Ha podido inaugurar en el medio de esa gestión integral una planta de reciclaje que es modelo en el norte, obviamente apostando a la recuperación eficiente de los recursos aprovechables, por supuesto en la lucha contra el cambio climático, pero también para encontrar nuevas formas de producir y consumir bajo este concepto de economía circular, y empezando a pensar en transformar esos residuos en materia prima y desde ahí empezar a producir y a generar, obviamente, nuevos ideales de crecimiento y desarrollo y muy enfocados en las posibilidades locales. Por eso nosotros pensamos en esto, digamos, ¿no? Los ciclos neoliberales nos han llevado a crisis de desempleo muy profundas y a muchísima población que ha ido quedando al margen, muchos de los cuales han terminado dedicándose también a digamos, al reciclaje, a la recolección de residuos y a la venta en lugares privados. eh, y de alguna manera, cómo a eso empezábamos a generar nuevas fuentes de trabajo y a tener una política de inclusión social, de mejoramiento de las condiciones de vida de los recuperadores urbanos, de las condiciones de trabajo, de ¿no? modificarles los niveles de informalidad, y todo esto en el marco no solo de la economía circular, sino también de una fuerte idea del municipalismo como una posibilidad, ¿no? Porque por ahí la escala municipal sí permite muchas veces, no solamente además el diagnóstico, sino también el conocimiento de los recursos con los que se cuenta para poder hacer frente a los distintos desafíos que se presentan. Entonces, también ahí hemos hecho un fuerte anclaje en la población específica de nuestro municipio, pero entendemos que como le hemos dado de alguna manera una metodología a esta implementación, sí es replicable en otros municipios y eso es lo que nos parece fundamentalmente interesante. En el caso nuestro, la existencia de la planta de reciclaje, digamos, ¿no? como política, porque de alguna manera el Estado ha asumido esa responsabilidad, nos ha dado, obviamente, condiciones mejores para poder pensar en esto que le vamos a presentar. Pero bueno, lo mismo con alianzas, se podría pensar en otros municipios, aunque no tengan la planta de reciclaje como propia. Pasemos la... Ahí es cuando empezamos a vincular, a intentar decir, bueno, estas unidades productivas, ¿cómo las vamos vinculando con dispositivos de abordaje desde las políticas sociales, no pensadas de manera asistencial, sino pensadas en este entramado, digamos, de tener un diagnóstico de los territorios y decir qué se necesita para que la gente que hoy está desempleada y que además viene formada específicamente, por ejemplo, los recuperadores urbanos, en lo específico que necesitábamos en la planta de reciclaje, que es saber separar los materiales, que es saber el tratamiento, que es manejarse ya en esta instancia, pero cómo empezábamos a combinar y hacer una sinergia entre los dispositivos de abordaje social y estas nuevas unidades productivas que se creaban a partir de la planta de reciclaje y que han ido desbordando. El área social, de la que yo estaba a cargo, terminamos haciendo un diagnóstico en donde decidimos abordar fundamentalmente tres ejes, que eran el alimentario, el ocupacional y el habitacional. El alimentario, porque bueno, estábamos, como les cuento, en una situación de emergencia alimentaria, pero que para salir de la emergencia alimentaria necesitábamos generar trabajo y además mejores condiciones en los territorios de donde venía la mayor cantidad de personas en emergencia alimentaria, que generalmente eran barrios populares,
con una crisis también habitacional inmensa. Entonces ahí hemos decidido una sinergia, porque además hasta ahí la planta de reciclaje venía separando y clasificando materiales y de alguna manera comercializando esos materiales solo como materia prima, digamos, separada, sin agregado de valor. Pero hemos empezado a ver algunas posibilidades de agregado de valor y eso ha ido desbordando un poco la planta de reciclaje, lo que nos ha llevado a tener que pensar en un segundo nivel ya de agregado de valor, y en ese segundo nivel lo hemos pensado vinculado a las necesidades principales que nosotros teníamos para cubrir, que como estaban planteadas en lo ocupacional y en lo habitacional, hemos decidido llevarlo hacia la construcción, o sea, como hacia la producción de materiales constructivos. Por eso esos tres ejes han quedado vinculados desde el abordaje social, pero también con las unidades productivas que a la vez daban trabajo. Hacemos, pum, pasan, ahí están los trabajadores. Entonces así empieza el primer paso. Hemos hecho un plan de desarrollo productivo local con perspectiva de género, de inclusión social, este, inclusión sociolaboral, y hemos pensado en tres niveles. La planta de reciclaje como el primer nivel de clasificación, separación de los residuos, y cierto primer nivel digamos, de trabajo en el residuo que le agrega valor. Por ejemplo, no sé, en vez de todo el plástico junto, el plástico rojo por un lado, el plástico azul por el otro lado. O sea, empezar también a ganarle valor a también la separación de los residuos. Un segundo nivel con unidades productivas de agregado de valor, en donde además hemos ocupado un predio que estaba parcialmente, bueno, casi totalmente abandonado. Había sido en algún momento un hogar para adolescentes en conflicto con la ley penal, que en algún momento había sufrido un incendio, un motín y había quedado como bastante en desuso y había sido en su momento como una especie de granja. Entonces hemos aprovechado unidades productivas que ahí había con herramientas que todavía funcionaban. Había una carpintería, una herrería, un playón. Entonces hemos empezado a producir ecobloques, ladrillos también por ejemplo, con ceniza de ingenios, y con arcilla que teníamos también cerca del lugar, la herrería social, y así todo el desborde de la planta de reciclaje nos servía de materia prima, porque por ejemplo los bloques tienen enterrado tergopol, por ejemplo, ¿no? Entonces hacíamos como de alguna manera un agregado de valor a esa cadena que además alivianaba los bloques y además los bloques nos permitían después dar respuesta también a un programa de mejoramiento integral del hábitat que sigue funcionando, pero que además los trabajadores mismos eran los que producían el material con el que después hacíamos las mejoras, bueno, habitacionales. Y un tercer nivel, que es un mercado local, un mercado municipal, que ha servido para la comercialización, no solamente de toda la economía, digamos, de artesanos y productores de Tafí, sino que a este armado se le han dado tres puestos del mercado en donde poder comercializar. Acá en el segundo nivel ya lo voy a desarrollar, pero también hay producción de lácteos, entonces también hay en la comercialización un local que comercializa los lácteos, un local que comercializa la horticultura que se produce ahí, y por otro lado estamos en el armado de un corralón municipal que es el que va a comercializar efectivamente todos los otros materiales. Pasemos.
Bueno, este primer nivel no solamente está la planta de reciclaje, sino que también hay 4 puntos verdes distribuidos por la ciudad y un programa que se llama Casa por Casa, en donde también hemos integrado a todos, todos compañeros del Potenciar Trabajo, poniendo el municipio la contraparte del ingreso para completar el salario, que van casa por casa, distribuidos haciendo la recolección, porque eso también implica un cambio cultural de toda la población, por supuesto, del municipio, en donde también a nivel local, en cada casa, se hace la separación diferenciada. Y para que esto funcione, la recolección también tiene que ser diferenciada, porque si no, todo el esfuerzo que se hace en cada casa, finalmente, digamos, si uno lo mezcla en el momento de la recolección, no tiene sentido. Por ende, hay todo un grupo de trabajadores que lo que hacen es tener zonas asignadas e ir llegando a cada casa, y además eso mejora el vínculo, el diálogo con cada vecino, porque ahí se explica cómo es la mejor manera de separar los residuos. Y además los vecinos ya esperan a que venga la persona y tiene separadas las cosas, pero sabe que no va a tener que acumular durante, no sé, una semana o 2 semanas las cosas en la casa. Entonces se termina generando, además de un vínculo entre los trabajadores y los vecinos, una conciencia mucho más fuerte y más concreta del valor que tiene la separación en origen y cómo eso vuelve, ¿no? Porque vuelve en mejoras habitacionales, porque vuelve en salarios y trabajo para gente que estaba desempleada, porque ya no se puede sostener barbaridades como que la gente que cobra el potencial trabajo no trabaja, bueno, ¿no? Y un montón de cuestiones que nos hemos cansado de escuchar y que son barbaridades. Eh, Al día de hoy, el residuo seco, sólido urbano que está la planta haciendo son 10 toneladas por día, y el residuo orgánico 20 toneladas por día. En el caso del residuo orgánico se ha hecho un convenio con citrícolas de acá, y entonces lo que producen es ese abono con el que hoy también necesitan producir las empresas citrícolas para poder exportar, porque hoy también se exige que los agroquímicos no formen parte ¿no? Como de la cosecha, digamos, del trabajo. Entonces, nosotros lo que hacemos en la planta es generar de manera orgánica los mismos niveles de químicos que necesita el abono para producir, o sea, para no bajar el rendimiento de la empresa. Pasemos. El segundo nivel ha terminado desarrollando placas y chapas a partir de Tetra Brick y plástico, maderas plásticas, ecobloques, ladrillos ecológicos, carpintería social, herrería social, textil, producción de alimentos. Hay una producción de yogur que es local, gallinas ponedoras, truchas y hortalizas, que hay 3 hectáreas de hortalizas. Y en proceso una planta procesadora de alimentos balanceados. Entonces se ha hecho todo un entramado que tiene que ver no solo con dar respuesta a la necesidad habitacional y por eso los materiales constructivos, sino también la producción de alimentos que a nivel mercado regula el precio también local, y además se dispersa en ferias barriales. Por eso también nosotros necesitamos como eso, ir teniendo una producción propia que nos permita también la llegada a los barrios a precios más accesibles, que no se dan solo en el mercado, sino que también se dan a través de ferias itinerantes. Acá hoy, entre lo que sería el complejo coproductivo y el mercado del complejo coproductivo, está teniendo alrededor también de unos 80 trabajadores ahora entre las distintas unidades y la feria itinerante. Pasemos.
Bueno, y el tercer nivel, como les contaba, es el mercado municipal, que ha sido inaugurado en el 2023, a principios del 2023, en donde este parque de producción tiene tres puestos, eh, y también está en proceso de creación el corralón municipal, las ferias itinerantes y una despensa barrial que también ha sido en articulación con, Nación, cuando había en Nación programas de financiamiento a todo este esquema de desarrollo productivo local. Pasemos. Bueno, acá está en números. eh, Se ha generado empleo con una perspectiva de género y también justicia social, ¿no? Inclusión social. Eh, Nosotros desde el área social teníamos un programa que se llamaba Inclusión Social con Ingreso y teníamos cupos en cada uno de estos niveles. Entonces, arrancábamos un diagnóstico con la población en emergencia alimentaria, pasaban de a 10 familias a un abordaje muy específico para generar una inclusión laboral. Porque otro de los problemas que tenemos, si no lo tenemos en cuenta, quiero decir, no vamos a revertir tampoco estos niveles de informalidad y desempleo, es que no, no solo con abrir puestos de trabajo logramos que gente que viene hace muchísimo tiempo fuera del mercado formal de trabajo sostenga, porque a veces no tiene ni siquiera en su propio hogar organizada su vida como para poder salir, cumplir un horario, tal vez nunca ha tenido, digamos, ese esquema. Y hay un ordenamiento o un marco que no, del que han quedado afuera muchas veces capaz que desde la primaria, desde la secundaria, en un hogar en donde por ahí eso ya también sucedía, entonces tampoco había una cultura de trabajo, de equipo de trabajo, de horarios, de esperar hasta fin de mes para cobrar, o sea, no como una lógica que se salga del día a día y pueda tener un margen de planificación de la vida y de ordenamiento. Y para eso muchas veces hace falta que áreas como sociales puedan hacer ese acompañamiento, ese abordaje, ese levantar cuando se cae y ser ese soporte. Entonces, de alguna manera, hacíamos un camino en donde se arrancaba con solucionando problemas básicos, digamos, ¿no? De la emergencia alimentaria, que generalmente están vinculados a indocumentación, a otras emergencias sanitarias, habitacionales, etcétera. Entonces arrancábamos con ese abordaje, pero mientras íbamos haciendo un proceso de capacitación en alguna de las líneas en donde posiblemente podía entrar. Quiero decir, casa por casa, una planta de reciclaje en separación específica, un complejo coproductivo donde había carpintería, herrería, bloques. Entonces empezamos un proceso de capacitación y si había ahí una respuesta, ¿no? Como una posibilidad, la persona seguía, avanzaba y entraba al lugar. Entonces, muchos de los trabajadores de la planta de reciclaje o del complejo coproductivo o del mercado o de los puntos que están vinculados, eh, vienen de un esquema de emergencia alimentaria con un acompañamiento que ha permitido que tengan trabajo y transformen su vida un 100%, también por supuesto teniendo en cuenta que en paralelo a esto hemos hecho procesos de integración sociourbana, hemos logrado llegar a los barrios de estos trabajadores con infraestructura, agua, luz, caminería, ¿no? Y un montón de otras instancias que también hacían a esa marginalidad de alguna manera o esa imposibilidad de incorporarse tan linealmente a un mercado más formal de trabajo, ¿no? Bueno, podemos pasar. En medio de todo esto, digamos, de que ya teníamos más o menos ese diseño, el Ministerio de Ciencia y Tecnología
venía diseñando de la mano de Enrique Martínez una propuesta de parques de producción social, también en contraposición a un poco los parques industriales que han empezado a aparecer mucho, pensando en que la economía social no sea como la hermana pobre de la otra economía, sino pensar en que realmente nosotros podemos empezar a pensar en otras economías posibles, y que nuestros ideales sean otros también, ¿no? O sea, en términos de qué es lo productivo o qué es el éxito en una empresa, en este aspecto. Y entonces, cuando nos encontramos, empezamos a ver que nosotros veníamos recorriendo un camino que tenía muchos condimentos para ser un parque de producción social, así que hemos hecho un convenio y hemos empezado a trabajar de manera conjunta con una asistencia técnica que venido también de la Universidad General Sarmiento, y a empezar a darle una forma también conceptual diferente. El parque de producción social, una de las cuestiones que tiene es que lo que produce tiene que poder atender una necesidad social y o ambiental. O sea, no puede estar separado lo que produce de una necesidad concreta, social o ambiental del lugar en donde está instalado. Por ende, las empresas que se pueden incluir en un parque de producción social generalmente tienen características de cooperativas, de empresas sociales, porque en un punto hay otro fin que mueve esa economía. Debe incluir grupos que hayan quedado fuera del mercado laboral convencional, población del colectivo de la diversidad, mujeres que nunca han tenido, digamos, alguna formación laboral, personas con discapacidad, los propios recolectores que por ahí tienen algunas de estas características combinadas. Y otra de las cosas es que debe articular lo público y lo privado. Entonces, en el caso nuestro, también hemos armado un esquema de gobernanza que tenía que ver con tener un consorcio de colaboración público-privada en donde el Estado tiene un rol muy específico y tal vez ha sido el impulsor también de toda esta infraestructura, pero a nivel unidades productivas sí puede dialogar con la economía social y popular. De hecho, hemos hecho convenios con muchas de las organizaciones, Somos, Nuestra América, la MTE, el Movimiento Evita, Pueblo Unido, porque además nosotros lo vinculamos con el potenciar trabajo mucho. em, y esto nos ha llevado a la generación de cooperativas de trabajo, en las que un poco el rol del Estado ha sido fortalecer ese espíritu cooperativista y generar ese diálogo del privado con el Estado con algunas cuestiones básicas, digamos, ¿no? De qué se encarga el Estado y cuáles son las obligaciones también de esas unidades productivas que se instalan en el parque. Eh, a ver si pasamos a la que sigue. Esto está también en proceso, si bien se ha ido como aceitando mucho esta instancia de sinergia entre estas distintos niveles y también distintas áreas del Estado y privados. eh, un desafío sigue siendo sumar al sector privado y entender que tiene que tener otras características y que puede haber un sector privado que esté pensando también en función de las necesidades de su propio territorio, eh, instalar un modelo productivo distinto y de gobernanza que esté vinculado a la economía social y solidaria como su matriz económica, y obviamente seguir en el trabajo de integrar estos tres niveles con una misma lógica, ¿no? Y que no se aísle ni cada nivel ni cada área del Estado. Entendemos que si eso ocurre, y podemos tener no solamente, digamos, la visión de una producción, de un desarrollo productivo que no esté vinculado solamente a las necesidades externas, sino poder ver
qué nos pasa en cada territorio, con qué contamos, qué tenemos, y a cada una de esas cosas potenciarles el valor eh, y aglutinar y hacer una sinergia entre esto, realmente sí podemos empezar a pensar en nuevas formas de producción, en nuevos ideales, digamos, de economía, y a la vez integrar de una manera formal y jerarquizada a los trabajadores de la economía social y solidaria. Nada más. Perfecto, gracias Daniela. Eh, Antes de darle la palabra a Ezequiel, recuerdo que pueden... Ah, ya hay una pregunta ahí que capaz Daniela la podés responder ahora porque es muy concreta, ¿no? Eh, de si el mercado municipal funciona en la vieja estación. No, no, la estación de trenes sigue existiendo y sigue funcionando, está achicada, nos quedan 50 trabajadores y venimos en una lucha por que no se privatice y crezca. Está en lo que era el ex mercado cerrado hacía 70 años en nuestro municipio, se ha revalorizado el mercado que ya existía. Bien, bueno, recuerdo que ahí pueden ya mandar preguntas al chat para leer cuando termine Ezequiel y Joana. Y si no, pueden ir levantando la mano ahí en el corazoncito que hay a la derecha del chat. Ahí levantan la mano. Y bueno, ya le doy la palabra a Ezequiel. Bueno, muchas gracias. Gracias, Joaquín. Eh, Buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Yara, también. Celebro también la creación de este espacio, la L, porque es muy, muy necesario. Es muy necesario en estos momentos, en este mundo complejo que se está creando, que se está desarrollando, donde se están profundizando muchas ideas, muchas realidades muy duras para la mayoría de la población, así que espacios así nos dan aire, nos ayudan y nos empujan a seguir trabajando y a seguir pensando, como decía Yara, uno de los objetivos principales de la ELES es esto de pensar una nueva economía y escuchando a Leandro y a Daniela, daban elementos hacia ese sentido y lo que vamos a tratar de aportar en estos 15, 20 minutos son herramientas también para ir hacia ese lugar, hacia un lugar no necesariamente de pensar una nueva economía. ¿Por qué? Porque yo creo que eso sería el punto de llegada. Porque vivimos en una economía donde estamos acostumbrados a lo que conocemos y a lo que conocemos como conceptos, como realidades, como formas de actuar, de pensar, de mirar, y donde fundamentalmente, en mayor o menor medida, estamos sometidos a una lógica que es la lógica de la utilidad, más que nada. Miren, quien refleja según nuestro punto de vista, con mayor profundidad y mayor realismo, esta realidad fue el Papa Francisco cuando habló del descarte. Ese concepto del descarte nosotros lo consideramos como que trasciende muchas de nuestras miradas de la realidad y se acerca mucho más al sentir, a la experiencia y a la realidad de mucha población de Argentina y del mundo. ¿Por qué? Porque eh, recién hablaba Leandro de dentro de la economía circular, habló de una expresión de esto de reciclar ideas antiguas, que no la conocía y me gustó. Y dentro de esa economía circular hablaba de cómo algunos productos están hechos para que duren poco tiempo, para que se descarten, para que sean obsoletos. Eh, y desde ahí podemos tener una imagen que va más allá de los objetos, ¿sí? Y que nos atañe a todos. Decía Francisco en Fratelli Tutti que todo lo que no sirve es descartado.
¿Y a qué hacía referencia? A los ancianos, a los niños, a trabajadoras y trabajadores, a pueblos, a culturas, a toda la naturaleza en general también, porque eh, todos estamos sometidos, como decía, esa lógica de la utilidad. Entonces, más que pensar en una nueva economía, más que buscar el desarrollo de ideas o políticas que incluyan, podemos también hacer un esfuerzo de ver la realidad y desde esa realidad pensarnos, sentirnos y vernos de manera diferente. ¿Por qué? Porque las dimensiones del descarte son varias. Eh, una de las principales y de las que salta a la vista es el descarte económico, laboral. Muchos modos de producción, muchos circuitos económicos no son reconocidos como economía. Eh, Después de mí va a hablar Joana, que bueno, que con ella hemos trabajado mucho, con muchas compañeras y compañeros de la economía popular, me han enseñado mucho a ver esta lógica y esta realidad. Hay circuitos económicos, no solamente dentro del reciclado, podemos ver eh, circuitos económicos que se crean en la ruralidad, como la agricultura familiar, parte de la agricultura familiar. Bueno, acá estoy en un barrio ladrillero, hay modos de producir el ladrillo que no están reconocidos como economía. ¿Y cómo no están reconocidos? Bueno, una de las formas de ese descarte es la invisibilización. Una invisibilización que viene de toda la sociedad y se formaliza en lo institucional. Esa invisibilización institucional parte desde las normas, desde las leyes. Recién Daniela hablaba del municipalismo, de muchos proyectos que buscan acercar eh, modos de producir con toda la sociedad. Pienso en productores de manzana de Cipolletti que no pueden, pequeños productores, por supuesto, que no pueden o que tienen muchísimas barreras para vender sus propias manzanas porque las regulaciones sanitarias les prohíben circular con esas manzanas, misma regulación que permite a las grandes productoras y las grandes exportadoras de manzanas circular esas mismas manzanas por el mismo territorio. Entonces, desde la misma institucionalización, tanto desde un municipio como desde la nación, también se invisibiliza a muchos trabajadores, muchos circuitos económicos, y es una manera de descartarlos. Ese descarte, que también es conceptual, también es simbólico, político, porque cuántas veces se escucha hablar eh, de la economía popular, sin ir más lejos, pero de realmente propuestas que vengan a cambiar o a modificar o a transformar modos económicos que dejan afuera no solo a trabajadoras y trabajadores, sino que deja afuera a la naturaleza, que no tiene en cuenta modos de producir, modos de generar valor. Yara hablaba muy bien y muy profundamente de la economía de cuidado, eh, que no está valorado, que no está valorizado por esta lógica y no está visibilizado por lo institucional. Pero más profundamente, este descarte es un descarte filosófico, ontológico, diríamos, porque deja afuera a toda la naturaleza en sí, a nosotros como parte de la naturaleza. Y a veces se expresa en niños ancianos, como decíamos, pero se expresa también en migrantes que no tienen derecho al trabajo, no tienen derecho a la producción.
que no tienen derecho a la alegría misma. Entonces, ese descarte que nace de una expresión que, por supuesto, viniendo de Francisco, uno puede pensar, bueno, por la institución que representa, puede tener cierta dimensión. Por supuesto que tiene una dimensión espiritual, pero también tiene una dimensión filosófica profunda, pero por sobre todas las cosas, es un concepto que no viene del mundo de las ideas, no viene de la teoría, sino que viene del el hecho de caminar junto a descartados, junto a trabajadoras y trabajadores, junto a movimientos y organizaciones, junto a toda la población, todas las instituciones, todos los circuitos económicos, las mismas ideas y conceptos que no son tenidos en cuenta total o parcialmente por esta lógica dominante. Entonces lo que buscamos es ir un poco más allá de este concepto, entonces buscar no solo las dimensiones de este descarte, sino qué se descarta, cómo se descarta y de qué manera se descarta. Porque se descartan personas, se descartan movimientos, se descartan colectivos, se descartan prácticas económicas, territorios, ideas, etcétera. Y la forma del descarte, más allá de la invisibilización, también va de otras maneras. Por ejemplo, la penalización, no hemos visto muchas veces cómo se crean leyes que penalizan prácticas, muchas ferias populares que históricamente existen, venden, comercializan, se integran a la sociedad, etcétera, de un día para el otro pasan a ser ilegales simplemente porque a un municipio se le ocurre presentar, apoyar y aprobar una ley que los ilegaliza o ilegaliza esa práctica económica en ese espacio público. Hay muchas otras maneras, como apropiación de ideas, etcétera, pero esa lógica que como decíamos, no está por fuera de la lógica de la utilidad, hay otras maneras. También esa lógica también responde a eh, el interpretar a estas experiencias, a estas realidades, a estas ideas como una amenaza al orden. Uno puede pensar, bueno, ¿a qué orden? Este, eh, donde expresan también, se expresan como una amenaza al pensar colectivo. Pero entonces nosotros decimos, bueno, si esta propuesta que estamos trabajando y que próximamente publicaremos como una herramienta más para que nos ayude a ver, a pensar, pero sobre todo a ver la realidad, decimos, bueno, pero ¿para qué? Y vuelvo a la idea inicial. Bueno, esto de pensar una nueva economía, ¿necesitamos pensar una nueva economía? Bueno, eh, si no nos pensamos como parte de esta economía, pero si nos pensamos como parte de este descarte. ¿Por qué? Porque así como decíamos que se descartan modos de trabajar, se descartan circuitos económicos, se descartan ideas también, se descartan modos de vivir. Entonces, si nos pensamos todos como parte total o parcial de este descarte, podemos decir que si buscamos una, un nuevo modo de vivir, un nuevo modo de organizarnos como sociedad y de esa organización de sociedad, un nuevo modo de organizarnos económicamente, tal vez no necesitamos un nuevo modo, sino simplemente, en primer lugar, reconocernos. En primer lugar, mirar hacia lo que invisibilizamos. Como decía, existen circuitos económicos, repito, los recicladores urbanos que crean un circuito económico que perfectamente puede ser formalmente reconocido. Dentro de la ruralidad también, pero
si vemos a ese circuito, si visibilizamos a ese circuito, a esos circuitos económicos, eh, podemos ver que no necesitamos pensar necesariamente una nueva economía, sino pararnos de aquello que la lógica dominante ya descarta. ¿Viste? Y desde ese descarte de las experiencias de trabajo, de las experiencias de circuitos económicos, desde el descarte de la naturaleza, desde no valorizar formas económicas ni características personales o valores intrínsecos, y de esto las mujeres lo saben mucho mejor que yo. Si nos paramos desde ahí, podemos decir que una transformar la economía, ya no necesitamos una nueva economía, sino transformar la economía dominante. ¿Desde dónde? Desde aquello que ya existe, desde aquellas experiencias que ya están expresando desde el accionar, desde el pensar, desde el sentir y desde la organización, la militancia, los movimientos, ya están expresando una nueva u otra manera de relacionarnos, de organizarnos económicamente, de producir y de trabajar. Entonces, esa transformación de la economía solo puede venir desde el diálogo entre las distintas economías descartadas o los distintos circuitos económicos, modos de producir, de trabajar, de comercializar, descartados, pero también del diálogo desde todas esas circuitos descartados con aquellas que hoy están del lado de quienes descartan. Porque si no estaríamos haciendo lo mismo que ellos hacen con nosotros. Entonces, ese diálogo, aunque parezca difícil, ese diálogo tiene que existir, y desde ese diálogo es que podemos no crear, no inventar algo nuevo, sino reconocer lo que ya existe y desde lo que ya existe empezar a formalizar nueva institucionalidad que nos va a ayudar a convivir desde el reconocimiento, desde la unidad en el trabajo, la unidad de la producción, la unidad desde un objetivo común, no solamente de sociedad, sino de país. Entonces, en definitiva, esta herramienta que proponemos simplemente como motor, como disparador, no es una herramienta teórica, no es simplemente un concepto o una metáfora, sino que parte de una realidad de millones de personas, de trabajadoras y trabajadores, de realidades económicas y desde la naturaleza misma, interpretada por Francisco, que le da otra dimensión, y que queremos transformar en una herramienta de reflexión, una herramienta económica, una herramienta de trabajo, pero que parte no desde una teoría, porque a veces desde la academia nos enamoramos de nuestras ideas, desde la función pública nos enamoramos de las políticas que creamos, pero nos olvidamos que en realidad para transformar tenemos que caminar junto a quienes realmente hoy están creando esa nueva realidad, una realidad que ya existe. Entonces, en definitiva, eh, para pensar una nueva economía, primero caminemos juntos, dialoguemos todos juntos, parémonos desde esos circuitos económicos y circuitos de vida que ya existen y que ya están funcionando y que ya producen de manera diferente, y a partir de ahí transformemos juntos esta economía hacia una nueva, mejor, y desde el diálogo y desde la unidad de todas las trabajadoras y trabajadores y todas las personas en el mundo. Muchas gracias. Bien, Joana. Bueno,
Buenas tardes a todos, a todas. Primero que nada, agradecer por la invitación al CEPAS, a Yara fundamentalmente que me contactó, a Sonia Lombardo también, que creo que está conectada, que trabaja arduamente con la UTEP desde distintos espacios, tratando de hacer esto un poco que decía Ezequiel, de entender a nuestro sector, digamos, ¿no? Eh, y después, obviamente, celebrar este encuentro, la verdad que muy enriquecedor el encuentro, sobre todo escuchar las distintas experiencias, cómo desde los distintos lugares se aborda la economía social y a la economía popular. Creo que eso es muy enriquecedor, digamos, porque si hay algo que en este momento creo que tenemos que hacer es saltar todas las grietas o las falsas grietas que o en los últimos años nos han intentado instalar, digamos, y que nos han llevado a una situación como en la que estamos hoy, digamos, ¿no? Y por eso celebro siempre los espacios donde podemos debatir, podemos pensar desde distintas miradas y aportar desde la experiencia que cada uno haya transitado con el sector, digamos, ¿no? Particularmente a mí hoy me toca estar en lo que es la Secretaría Gremial de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que es nuestro sindicato que tiene personería social a partir del año 2021, que fue producto de muchos años de discusión y de lucha por conseguir esa personería social, y que fue también una decisión política de un gobierno popular, digamos, ¿no? También en esto de que siempre le encontramos lo malo al gobierno popular, bueno, ahí hubo algo bueno, digamos, ¿no? Eh, Digo porque creo que también está en la capacidad de cada uno de abstraernos y no siempre pararnos solamente desde el lugar de buscar lo malo, sino también que hubieron muchas cosas buenas, diríamos, en los gobiernos populares. Sin duda es que hubieron cosas que faltaron, digamos, ¿no? Particularmente la economía popular, ya creo que si hay algo que hemos logrado desde el sector o desde los movimientos populares allá desde el 2011 que empezamos con esta conceptualización o teorización de un sector que había quedado por afuera del empleo formal, es que hoy nadie puede decir que no existe, digamos, ¿no? Y eso creo que es también un salto cualitativo y que sobre todo en los últimos años, experiencias como lo que contaba de Tafí, me parece que también son el resultado de muchos gobiernos locales que hacen muchos esfuerzos por, por interpretar al sector, ver de qué manera se lo acompaña en el desarrollo y fundamentalmente incorporarlo a la discusión de la sociedad en la cual viven estos trabajadores, digamos, ¿no? Eh, a mí particularmente en los primeros 2 años de gobierno de 2019 a 2021 me tocó ser funcionaria en la provincia del Chaco, en un área de economía popular también, y la verdad que debo decir que nos quedamos a mitad de camino, digamos, ¿no? También haciendo autocrítica de lo que nos faltó hacer y de lo que en realidad para mí creo que es el gran déficit cuando se interpreta en algunos lugares a la economía popular, y hablo obviamente de la experiencia que tuvimos nosotros en Chaco, digamos, ¿no? Que es mirar al sector desde la asistencia, digamos, ¿no? No desde la integralidad. Creo que también eso, a nivel Estado Nacional, también nos faltó dar un salto hacia políticas que pudieran acompañar el desarrollo y fortalecer sobre todo al sector y que pudieran ir saldando algunas asimetrías que tiene nuestro sector, como es el acceso al crédito y el acceso fundamentalmente a la obtención o a la cualificación de la maquinaria que utiliza para la producción, digamos, ¿no? Y nos quedamos a mitad de camino solamente en la transferencia directa, digo, en el subsidio, digamos, ¿no? Eso sí creo que es algo a corregir a futuro, eh, y que nosotros particularmente desde la UTEP, en su momento desde la CETEP, cuando empezamos a identificar que existían trabajadores por fuera del empleo formal, primero que nada entendíamos que había una situación de invisibilidad de un sector de trabajadores y que eso ameritaba
que desde el Estado se construyeran leyes que pudieran ir hacia la institucionalización del mismo, digamos, ¿no? Y particularmente quienes somos militantes y quienes creemos en la organización popular y creemos que las leyes se construyen de abajo hacia arriba, pudimos en el año 2016 construir la primera herramienta legislativa a nivel nacional que nos permitió institucionalizar al sector, que fue la Ley de Emergencia Social, que tenía tres instituciones, que eran el RENATEP, que es el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, que era lo que nosotros decíamos que era principalmente el Estado desconocía dónde estaban esos trabajadores y cuántos eran y cómo se organizaban, digamos, ¿no? Entonces el RENATEP vino a suplir esa primera instancia de identificar al sector, de caracterizar al sector y de ver cómo se organizaba, digamos, ¿no? Una segunda herramienta contenida en esa ley fue el salario social complementario, que fue una idea creada desde los movimientos populares con el objetivo central de recuperar algo que para nosotros era muy importante, que era el simbolismo de equiparar a esos trabajadores con los trabajadores que se encuentran en el empleo formal, digamos, ¿no? A través de una herramienta como la idea de salario, digamos, ¿no? Entonces, en el salario social complementario, nosotros lo que intentábamos hacer en aquel momento era que desde el Estado tenía que haber un primer acompañamiento de transferencia hacia el sector que equipararía a la mitad de lo que son los ingresos de un trabajador de la economía popular que se había creado su trabajo y que por ende tenía un ingreso en la informalidad y se crea el salario social complementario. Que después, en el año 2021, por una resolución del Ministerio de Desarrollo Social a nivel nacional, ese salario se lo ata a lo que es el mínimo vital y móvil, y cada vez que aumentaba el mínimo vital y móvil, aumentaba el salario social complementario. Después sí, ahí después teníamos otra herramienta que estaba contenida en esa ley, que es el Consejo de la Economía Popular, Consejo Nacional de la Economía Popular, que buscaba ser un ámbito de discusión sobre las políticas públicas que debían construirse para el desarrollo del sector y que él mismo tenía la participación del Estado a través de un representante que se designaba desde el Ministerio de Desarrollo Social, un representante de las organizaciones, que en este caso eran dos representantes por la UTEP, digamos, y un representante que se buscaba tener desde el poder legislativo, digamos. Eso en los últimos años del gobierno de 19 a 2023 se intentó poner en funcionamiento, no lo pudimos lograr, pero hubo un intento de empezar a funcionar ese ámbito como un ámbito de discusión, así como existe el Consejo del Salario. Nosotros buscábamos desde la economía popular tener un ámbito de discusión con el Estado que en gran medida es, en la mayoría de las ramas de actividad del sector, nuestra patronal, si se quiere, más directa en muchos casos, ¿no? Eso es la parte para mí me parece muy interesante porque nosotros cuando construimos esa ley, lo que buscábamos era que hubiera un grado de formalización de ese sector y que debía ser, obviamente, pensado desde equiparar algunas asimetrías que tenían los trabajadores de la economía popular, sobre todo en la cuestión de reconocimiento de que son trabajadores, por eso la idea del salario, por eso la idea de un consejo, por eso la idea de un registro, digamos, ¿no? Quizá donde nos quedamos a mitad de camino, donde por ahí con la política no pudimos lograr que se entendiera esta idea de que ese salario social complementario no debía terminar siendo un plan social, como efectivamente lo terminó siendo a través del potenciar trabajo, que cuando digo plan social digo con la idea de solamente que sea una transferencia directa y no esté atado, por ejemplo, a núcleos de unidades productivas donde los trabajadores de la economía popular se organizan y producen tanto bienes como servicios, digamos, ¿no?
Eh, Esa por ahí es la falencia que tuvimos. Digo, tuvimos las organizaciones y el sector particularmente de representación del sector y en consonancia con los límites que tuvo el gobierno popular, digamos, ¿no? De no haber dado ese salto. Y otra de las herramientas que a nosotros nos permitió eh, ir hacia una idea de identificar a ese sector y generar algunas herramientas de institucionalización fue la Ley Nacional de Barrios Populares, porque otra cosa que el sector es dónde viven esos trabajadores, digamos, cuando hicimos el registro de trabajadores, la mayoría de esos trabajadores vivían en barrios populares, mal conocidos como villas o asentamientos y sobre todo en los núcleos urbanos, digamos, ¿no? Ese registro nacional de barrios populares fue una ley que también salió eh, por amplia mayoría en las dos cámaras en el año 2018 y que logró que se identificaran 6.000 barrios populares en toda la Argentina. Al 23, en 2023 había 6.000 barrios populares, digamos, ¿no? Y que permitió después con otra ley, que es así, fue más construcción no solamente de las organizaciones, sino en consonancia con el sector del campo nacional popular, de la política, digamos, fue aquella famosa ley de el impuesto a las grandes fortunas, que fue la ley que permitió financiar el FISU, que era el Fondo de Integración Sociourbana, que permitía tener los fondos que a través de la SISU, que era la Secretaría de Integración Sociourbana, que estaba en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, permitió urbanizar esos barrios populares donde viven los trabajadores de la economía popular en su gran medida, digamos, ¿no? ¿Qué tengo yo como observación o desafíos, diríamos, a futuro, en tanto, así como decía, los límites del salario social complementario y cómo vemos nosotros de cara al futuro que debiera ser recuperar esa idea de salario y generar otras políticas desde el Estado cuando por fin recuperemos un gobierno que crea primero que crea en el país, digamos, ¿no? Con eso podríamos empezar a discutir, digamos, ¿no? Y segundo, un gobierno que se plantee, primero y principal, creo que ahí también aportar que es uno de los grandes desafíos de la política en general, es realmente pensar una reforma laboral que pueda interpretar estas nuevas realidades del trabajo, digamos, ¿no? Y lo digo con reforma laboral porque pareciera que la idea de reforma laboral solamente está pensada para ir en contra de los trabajadores, pero también son los límites que tuvieron los gobiernos populares de no haber identificado sectores de trabajadores que están por afuera del empleo formal y cómo desde el Estado se tienen que generar nuevas leyes que vuelvan a interpretar esas realidades y que le generen derechos a esos trabajadores y registración fundamentalmente, digamos, ¿no? Entonces, me parece que uno de los desafíos hacia el sector o hacia pensar un país eh, no solamente con inclusión social, sino con integración laboral, digamos, ¿no? Porque nosotros tenemos hoy en la Argentina de 27 millones, creo, de la PEA, digamos, ¿no? De trabajadores. Nosotros calculamos, a grosso modo, digamos, porque en el 2023, el último registro, por ahí Sonia después me puede corregir, que estaba al frente del RENATEP, el último registro nacional de trabajadores de la economía popular nos daba un número de 3.600.000 y monedas. En estos últimos años, sobre todo en este último año y medio, eso ha crecido enormemente porque muchos de los que estaban en el empleo formal han caído a la informalidad y particularmente se han empezado a desarrollar en la economía popular, digamos. Y la economía popular también en este modelo económico que hoy transita la Argentina, también ha empezado a tomar otras características, por ejemplo, de que muchas de las ramas de actividad, de esas 8 ramas que nosotros en el registro habíamos identificado donde se organizaban los trabajadores de la economía popular, hoy quizás un trabajador de la economía popular no solamente está en una rama de actividad, quizás tiene que desarrollar distintas ramas de actividad para poder tener acceso a ingresos que le permitan eh, cubrir algunas necesidades, no digo todas las necesidades básicas, ¿no?
Entonces, la característica hoy de la economía popular es una diversificación de las actividades, digamos. Un reciclador urbano, por ejemplo, al mismo tiempo, quizás en algo de su tiempo, en una parte de su tiempo, se dedica al comercio popular y a la venta en el espacio público. Quizás al mismo tiempo tiene que hacer alguna manufactura en su casa para la venta y eso que le permita algún mayor ingreso. Digo, esa diversificación de actividades en la economía popular hoy también es producto del retroceso que tenemos todos los trabajadores en general y la economía popular en particular. Entonces, para mí, creo que un desafío es pensar el proceso de registración de los trabajadores de la economía popular, que es repensar una reforma laboral que contenga las nuevas realidades del trabajo, que no son solamente la economía popular en la informalidad, digamos, ¿no? La economía popular es una, pero también dentro de los sectores populares hoy encontramos otra forma de trabajo, como por ejemplo los trabajos de plataformas. Y dentro de los trabajos de plataforma encontramos los trabajos de plataformas en el marco de la legalidad y también encontramos los trabajos de plataformas en el marco de la ilegalidad. Digo, porque hoy si hay algo que atraviesa los sectores populares y sobre todo en la fragmentación del tejido social, es el avance de la organización criminal en los distintos territorios, digamos. Y esto hablo desde el juego ilegal, hablo desde la prostitución a través de las herramientas tecnológicas o incluso la coaptación a través del narcotráfico de, sobre todo los jóvenes en los barrios populares, digamos, ¿no? Entonces, esas tres realidades de la ilegalidad hoy se dan con mayor avance porque hay, obviamente, al desaparecer sobre todo el Estado Nacional, efectivamente lo que avanza es en el territorio es el crimen organizado, salvo en algunos lugares donde todavía los estados locales pueden sostener algún nivel de muro o de barrera para que no avance el crimen organizado. Y cuando también a veces digo de esto de la prostitución, que es algo que por ahí nos cuesta identificar que existe, no es que una persona se prostituye, sobre todo en muchos casos mujeres, se prostituye por grandes sumas de dinero. Hoy nuestras compañeras de los sectores populares eh, venden su cuerpo por un paquete de arroz, digamos, ¿no? Esa es la realidad que hoy existe en el territorio, digamos, ¿no? Entonces, en eso obviamente hay un retroceso muy grande del sector porque obviamente la economía popular sobre todo necesita de un Estado fuerte para poder tener un mayor desarrollo en el desarrollo sobre todo de sus unidades productivas y del acompañamiento para que su producción pueda tener un valor mayor, digamos, ¿no? Y otro de, para mí, los desafíos que decían esto, equiparando con la ley de barrios populares, que yo lo pongo como en el, como un avance para el sector, yo le agregaría en esta segunda etapa, diríamos, pensando un segundo desafío para la economía popular, que yo creo que nos faltó quizás pensar por qué tantas personas se van a vivir a los barrios populares de los grandes centros urbanos. Ahí hay, creo, una discusión de la discusión del modelo productivo en este país, digamos, ¿no? Un país con tanta extensión de territorio, que tengamos solamente el 7% de población rural, es una catástrofe, digamos, ¿no? Sabiendo los grados de riqueza que existen en nuestros territorios y que efectivamente mucho de lo que hoy tanto se ve que es la emergencia alimentaria, se resuelve efectivamente con la discusión de la soberanía alimentaria. Y la soberanía alimentaria está íntimamente relacionada a la discusión del modelo productivo de este país que tiene que poner en el centro la producción de alimentos, digamos. Y la producción de alimentos, nuestro país tiene la capacidad de producir los alimentos que consumimos, digamos. El problema es que hace mucho tiempo no discutimos qué modelo productivo va a tener nuestro país, digamos, ¿no? Entonces, creo que eso es un debe en la urbanización de los barrios populares, es un avance. Ahora, nosotros no podemos seguir expulsando eh,
trabajadores del campo a la ciudad, digamos, ¿no? Nosotros necesitamos discutir cómo los que viven en el campo, los que se quedan en el campo, que vivan en condiciones dignas, digamos, porque vivir en el campo en condiciones indignas es irse a la ciudad para resolver cuestiones básicas, como por ejemplo el acceso a la salud, digamos, el poder tener el acceso a un centro de salud o el acceso a la educación, digamos, ¿no? Entonces creo que eso requiere un programa más de discusión integral, por eso yo en eso sí coincido con Ezequiel. Cuando nos quieren llevar a discutir muchas veces la economía popular como una cosa paralela a la economía o como una cosa de confrontación para destruir la economía de mercado, no, es una economía que existe y que tiene que ser pensada en la discusión de un proyecto de país integral donde nos pensemos desde una manera también federal, digamos, porque también muchas veces se discute el problema del trabajo solamente pensado desde, primero desde el empleo formal y segundo desde una mirada muy centralista donde realidades de las economías regionales quedan totalmente invisibilizadas, ¿no? Y en eso obviamente yo, como soy de Chaco, tengo que decir que si no hay esa discusión, efectivamente provincias como la mía no tienen imposibilidad de desarrollo, diremos, porque dentro de 20 años todos los chaqueños vamos a vivir en Buenos Aires, digamos. Entonces, en esa lógica que estamos en la discusión, me parece que desde la economía popular nosotros podemos aportar primero a la discusión esta de la integración laboral a través de una reforma laboral que interprete el sector y que genere las condiciones de registración del mismo. Segundo, un segundo tomo sería de las leyes que nos han permitido conseguir algunos derechos para el sector, como la ley de emergencia social, la de barrios populares, que ese segundo tomo implica la discusión de un proyecto de país que sea integral y donde no solamente existe la economía popular, sino existe distintos sectores que se tienen que desarrollar de manera conjunta y que eso solamente se puede hacer cuando hay un proyecto de país claro, digamos, ¿no? Por eso decía esto al principio de las falsas grietas, digamos, ¿no? Así que, para no extenderme más, creo que esos son los aportes que podemos hacer. Y por último, decir que efectivamente para nosotros la construcción de la UTEP fue también una herramienta de institucionalización del trabajador de la economía popular, porque efectivamente nosotros creemos en el modelo sindical argentino, que es el que permite que los trabajadores hasta el día de hoy, efectivamente, por más ataque que tengan, no han podido destruir los derechos laborales del sector del movimiento obrero organizado. Y nosotros hoy entendemos que estamos casi en un preperonismo, digo, pensando en la regularización de la economía popular, tenemos que pensar nuevas leyes que interpreten a ese nuevo sector trabajador. Así que muchas gracias y a disposición siempre. Bien, Joana, muy interesante también. Eh, bueno, no sé si surge alguna pregunta. Sí, tenemos 10 minutitos para hacer preguntas. Si alguien quiere intervenir. Yo, si no, para romper un poco el hielo, hago una preguntita, porque a veces es difícil empezar con las preguntas, pero le hago una preguntita a Leandro, pensando en su intervención, pero también en articulada, ¿no? Con el resto de las intervenciones, que me parece que todas se complementaron muy bien. No sé qué impresión les da a ustedes, quizás también si quieren hacer un comentario también pueden, no solo preguntas, ¿no? Pero también reflexiones que hayan elaborado, ¿no? A medida que escuchábamos a todos los participantes. Pero preguntarte en principio a vos, Leandro, me quedé pensando un poco a partir de tu exposición, si podrías profundizar en el caso de que tengas identificado quizás los desafíos de manera un poco más concreta que enfrenta este fenómeno de la economía circular en nuestro país, en la actualidad, ¿no? Algo así como un estado de situación. Y quizás también pensando en todo el resto de las intervenciones, ¿no? De los desarrollos que se hicieron, bueno, de esto que comentaba Joana recién, ¿no? En términos más legales, pero bueno,
Un poco por ahí te quería consultar. Bueno, muchas gracias, Yara, por la pregunta. Bueno, creo que tal vez uno de los desafíos tiene que ver por ahí con el foco. No digo que esté mal hacerlo, pero a veces se tiene la tendencia. Claramente, por ejemplo, no es el caso que comentó, por ejemplo, el caso de Dani, que comentó Daniela recién, de que justamente el parque de producción social que tiene una visión súper integral y que, bueno, de hecho aprovecho para decir que me encantaría visitarlo si es posible alguna vez, porque me pareció súper interesante, que claro, claramente es un caso donde se tienen en cuenta muchísimas de las aristas y justamente la sistematicidad de la problemática. Bueno, eso creo que es uno justamente de los puntos fuertes y que puede llevar al éxito de ese tipo de, de- de emprendimientos o de iniciativas, pero sí veo por ahí que todavía, y no solamente pasa acá, pero el foco muchas veces se pone sobre el final, ¿no? El ciclo final, ¿no? De la parte de la recuperación de los residuos y que eh, tal vez, por un lado, me parece que están muy buenos los avances institucionales que comentaba Joana en términos de bueno, la institucionalización de los trabajadores que se dedican a esas tareas fundamentales de valorización, lo que comentaba también Ezequiel de visibilizar todas esas tareas, que bueno, va de la mano, ¿no? Con la institucionalización. Tal vez yo un poco lo que encuentro por ahí es la importancia de que eso quede claro después cuando se empiecen a tratar estrategias de política pública de largo plazo, ¿no? Que no quede como algo solamente secundario, sino que en esas estrategias sea posible bueno, que quede, digamos, en palabra y son, bueno, ¿no? Todas instancias que permiten que esto después se mantenga en el tiempo, que no pueda venir después con o sea, con un cambio de gobierno, de un plumazo se eliminan derechos y listo, sino que pase a formar parte de la estrategia, ¿no? De largo plazo, porque además la economía circular vincula al sector ambiental, al sector productivo, a desarrollo social, desarrollo agrario, es muy transversal. Entonces, al involucrar a distintos actores institucionales, después esos consensos es más difícil de deshacerlos, ¿no? Entonces, por eso me parecía interesante, tal vez, o por ahí el foco que quería poner en que se siga visibilizando que muchas de las actividades que ya está haciendo la economía popular son economía circular, deben estar incluidas dentro de los planes de desarrollo de economía circular que se vayan desarrollando a nivel subnacional, a nivel nacional, si bueno, el día de mañana tenemos la suerte de que suceda algo así. Pero que estén incluidas, que sean, digamos, que tengan una voz participante y que no sea después enterarse, bueno, de lo que se, digamos, se consensuó, digamos, y después, bueno, están siempre de la posición de tener que al final ir corriendo de atrás y luchar, sino que, bueno, eso, la participación, que creo que es un desafío que en algunos casos se está abordando, sobre todo a nivel subnacional, a nivel municipal también, pero bueno, me parece interesante eso, mantenerse atentos en este sentido bueno, por eso que este tipo de espacios me parece que son fundamentales bueno, para hablar de estas ideas y en ese sentido, ¿no? De enfrentar estos desafíos. Yo también hacer un breve comentario, porque después también de escucharla a Joana, un poco cuando planteamos los desafíos de profundizar ese vínculo público-privado, me refería al privado ¿no? O sea, como a un sector de la economía que sí está, de la economía popular, que está organizado, pero que cuando se va a plantear como política pública muchas veces se vuelve a abordar de manera individual al trabajador de la economía popular y no al sujeto organizado, y me parece que ahí hay un gran desafío que, bueno, por supuesto, de las organizaciones, pero también de las instancias estatales que buscan integrar todo esto, porque de verdad nosotros también cuando planteamos que se construyan materiales constructivos, porque teníamos que ir a hacer la integración sociourbana en los barrios populares, que además era el sector del que más demanda teníamos, no solo de emergencias elementales, sino también de recicladores urbanos que después entraban a la planta de reciclaje a trabajar. De alguna manera me parece que hay que poder reconocerlo como sector, o sea, así como en su momento el movimiento obrero organizado, y me parece que en ese punto es un doble desafío, por supuesto, el inicial
principalmente de los propios trabajadores, pero que si el Estado no encausa ahí y no puede dialogar con la economía popular como sector y siempre los convoca individualmente, debilita de alguna manera también la posición del sector. Entonces me parece que eso, que por ahí es un desafío también en que los que estamos en situación de decidir política pública o de generarla, lo podamos pensar desde ese esquema para también esto, incluir e integrar esa economía que existe a la planificación estatal, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta más? Si no, también siendo las 5 podemos... Perdón, yo quiero hacer nada más Dale. un- una pequeña reflexión, no sé, después de escucharlos a todos, bueno, muchas gracias por el espacio, por escucharlos, porque nos han podido compartir sus experiencias. Eh, pero me quedaba pensando en esto de lo, lo fundamental que es por ahí eh, la territorialidad, ¿no? O sea, como todas las situaciones que los compañeros han ido nombrando han tenido un anclaje territorial. Entonces, me parece como parte de, de esas estrategias, visibilizar esa territorialidad. Joana decía, bueno, vamos a terminar todos viviendo en Buenos Aires o provincias como Chaco, como Jujuy o como Tucumán, que tienen mucha migración. Eh, Eso, ¿no? Como poder buscar en cada territorio su modo de ser, su modo de producir, su modo eh, de interpretar esa naturaleza, de vincularse con esa naturaleza con la que vivimos, ¿no? Eh, entonces, cada territorio tiene su potencial y sus herramientas para buscar nuevas formas, ¿no? Entonces, nada, me quedaba con eso, nada más. Gracias. Si me permiten intervenir un segundito. Lo que decía Leandro respecto de, de cómo el desafío para que las políticas públicas no tengan retroceso cuando vienen gobiernos que no creen en el país o que no creen en las economías regionales y que atacan sobre todo a los trabajadores. Eh, Nosotros en la provincia del Chaco, por ejemplo, hay una experiencia que se hizo desde en el año 2007 y que hasta el día de hoy se mantiene, diríamos, ¿no? Que es la organización de la agricultura familiar, ¿no? Que la provincia del Chaco, como todos conocemos, su mayor sector de productivo es de agricultura familiar, digamos, ¿no? En la provincia, en aquel momento se construyó la primera ley previa incluso que la nacional, a la Ley Nacional de Agricultura Familiar. Existió la Ley de Agricultura Familiar en la provincia del Chaco y a través de un mecanismo de organización que son los consorcios de servicio rural, que eran los productores de la agricultura familiar organizados en consorcios y que esos consorcios tenían dos líneas de financiamiento, que una era el Fondo A, que era a través de eh, la retención del impuesto inmobiliario rural, que financiaba, se hacía una retención desde lo que es el área del Estado provincial, que es las rentas del Estado provincial, hacía esa retención y transfería a esos consorcios para la compra de maquinarias pesadas, digamos, ¿no? Para que esos consorcios pudieran prestar el servicio a sus socios y al mismo tiempo pudieran prestar servicio al privado que también lo pudiera contratar. Digamos. Digo, desde preparar
la tierra para la siembra, para los que son parte del consorcio, como para los que no eran parte. Y después tenía un fondo B, que era el financiamiento a través de distintos programas del Estado provincial y en su momento también del Estado nacional, que financiaban la compra de todo lo que era semillas, equipamiento de menor alcance, digamos, ¿no? También financiaba al consorcio, digamos. Esos consorcios al mismo tiempo tenían la participación había un consorcio por cada 27 familias de agricultura familiar en las distintas regiones de la provincia, y cada presidente de los consorcios participaba después en la Asociación Provincial de Consorcios, que era la que se sentaba con el Estado a discutir la política pública, con el Estado provincial digo, a discutir la política pública que iba dirigida a la agricultura familiar, ¿no? Bueno, a partir de que asumió el nuevo gobierno provincial en el 2023, y es de diciembre del 2023, desarticuló el área que, eh, que administraba la política para la agricultura familiar y la economía popular, pero hasta el día de hoy no han podido destruir la ley de agricultura familiar porque hay una organización de los productores, digo, en esta idea de la construcción de abajo hacia arriba, digo, las leyes pueden funcionar muy bien cuando hay un sector que las sostiene, digamos, ¿no? Cuando hay organización territorial, organización popular que sostiene esas leyes. Por eso hasta el día de hoy en la provincia, si bien el retroceso es enorme, todavía no pueden desestimar la ley y todavía efectivamente el Estado sigue haciendo la retención que corresponde a esos consorcios y se siguen transfiriendo los fondos a los productores de la agricultura familiar, ¿no? Digo, en ese mecanismo de apropiación también de esto de el sector de las políticas públicas, creo que es central porque, como decía Daniela, cuando uno individualiza a los trabajadores, efectivamente es más fácil que los modelos económicos que atentan contra sus derechos puedan avanzar a que cuando están organizados y cuando el avance sobre la organización tiene mayores costos para esos modelos económicos, digamos, ¿no? Lo cuento como una experiencia que refleja también esto de la construcción de las herramientas desde abajo hacia arriba y a cuando la política tiene la decisión de entender a esos sectores, digamos, ¿no? Gracias, Joana. ¿Alguien más que quiera hacer algún otro comentario, alguna preguntita antes de cerrar, que ya estamos medio pasaditos de tiempo? Bueno, Perdón, ahí veo un mensaje que dicen cómo se pueden contactar. No sé si después ustedes pueden pasar algún contacto a la gente que está participando, como porque ponían a cómo ver. se podían contactar, no sé, o sea, no tenemos problema de que pasen los contactos. Sí. Em, Eso, Joaquín, ¿vos estás viendo el mensaje? no, no, de que se pueda contratar, no, pero supongo que por el mail que llegó el link se puede, ¿no, Andrea? Es una Sí, posibilidad. sí. Sí, ahí por el chat les dejo el mail del CEPAS, también así lo tienen a mano. Ahí va. Perfecto. Bueno, entonces, si les parece, damos cierre a esta actividad. Nuevamente agradecerle a todos y a todas. Me parece que fue muy rica, que fue muy interesante. Y bueno, y como ya dijimos, ¿no? Ojalá que sea un granito más o el puntapié para seguir intercambiando, ¿no? Y generando. Muchas gracias. Bueno, muchas Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Saludos. Muchas gracias.